educación significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días. Tengo el gusto de presentar el sábado del libro virtual. Soy Ana Elena de Arazosa, jefa de redacción de la editorial José Martí. Como les decía, este sábado del libro vamos a presentar el título Historia mínima de Cuba del autor Oscar Zanetti Lecuona. Tengo el gusto de que la editorial José Martí haya presentado este título como una de sus novedades en esta pasada Feria del Libro de 2024. Estamos hablando de un título, como les dije, Historia mínima de Cuba, presentado por la editorial José Martí, con trabajo editorial a cargo de Natalia Lapsovskaya y yo misma, Ana Elena de Arazosa, que ha tenido mucha aceptación entre el público asistente a la Feria del Libro y en general ha sido uno de los libros más vendidos. ¿De qué se trata? Estamos hablando de un libro de historia que, como su título indica, es historia mínima, es decir, es lo esencial. Es un libro de historia a partir de las investigaciones que ha llevado a cabo durante toda su trayectoria el autor Oscar Zanetti, Premio Nacional de Historia, que parte de una invitación del Colegio de México, de la UNAM, para formar parte de esta colección de historias mínimas de todos los países de América. Esta es la primera edición que se hace, es la edición cubana, para la cual tiene una nota y obtuvimos permiso, por supuesto, del colegio. Hicimos un trabajo minucioso de edición y adaptación al contexto cubano. Es un libro ameno, escrito en un lenguaje muy claro, muy ameno, muy agradable, como nos tiene acostumbrada el autor, que se refiere a la historia de Cuba a partir de los primeros pobladores de que se tiene cuenta, que se tiene conocimiento en Cuba. No es un libro académico, aunque lo pueden utilizar los historiadores, sino es más bien un libro para el público general, muy adecuado además para los estudiantes de la enseñanza media y los estudiantes universitarios también. Pero es un libro para el público general. Su autor estudia más bien la historia económica y presenta las razones por las que existió fundamentalmente a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la dependencia económica de Cuba de las empresas estadounidenses que se radicaron en Cuba, como la United Fruit Company, las empresas ferrocarrileras, etcétera, y cómo esas empresas fueron adueñándose y endeudando al país para hacerlo dependiente de ellas mismas. Es además una contribución para entender muy bien cómo se ha desarrollado la historia de Cuba, cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, en el sentido de que explica qué es la ventaja, la novedad que tiene además esta edición cubana con respecto a la edición anterior, que abarca un poco más acá, es decir, hasta ya después del periodo especial, hasta los años 2000, 2010, con un lenguaje muy claro, muy ameno, muy atento a las necesidades del público en general. No es exactamente un libro de divulgación, no diríamos que es un libro de divulgación, sino más bien un libro para el público general, para que el lector medio comprenda bien cómo se ha desarrollado la historia de Cuba, cuáles han sido los acontecimientos que han dominado
ciertas cuestiones, ciertas condiciones existentes en nuestra historia para que se comprenda mejor la historia de Cuba. Para la editorial José Martí ha sido un placer, un gran logro, y yo como una de las editoras del libro me precio de que tuvimos un reto ante nosotros, pero con mucho amor, con muy buen trabajo, un trabajo cuidadoso, la editorial José Martí pudo presentar este libro en tiempo corto como una de sus novedades para la Feria del Libro de este año 2024. Muchas gracias, los esperamos el sábado en la calle de Madera para la presentación física de este libro, Historia Mínima de Cuba, de Oscar Zanetti Lecuona, publicado por la editorial José Martí. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.